Muchas veces la tos, el silbido al respirar y la falta de aire no logran identificarse inmediatamente como los síntomas de esta enfermedad, lo que hace que los pacientes recorran un largo camino hacia el diagnóstico. Más de 200 millones de personas viven con esta dolencia respiratoria que puede presentarse en cualquier momento de la vida. La buena noticia es que una vez que se reconoce que una persona la padece, es posible llevar una vida bastante normal, obviamente con tratamientos y algunas adaptaciones en nuestro entorno. Hoy los especialistas nos hablan del asma en niños y adultos. Tos, dificultad para respirar, silbidos en el pecho. Esas son las señales del asma, una enfermedad cuyo solo nombre pone en alerta a muchos. Es más, en la última década, la Organización Mundial de la Salud ha registrado un aumento de casos, especialmente en niños. ¿Pero qué es exactamente el asma? Es una enfermedad crónica pulmonar que generalmente afecta a nivel de la vía aérea, específicamente los bronquios. Los bronquios son los tubos que llevan el aire a los pulmones. Generalmente el asma se caracteriza por una inflamación a nivel de la mucosa, que es la piel que cubre los bronquios, y la sintomatología que podríamos experimentar en un paciente con asma pues puede ser variable, se caracteriza por tos, flema, sensación de opresión en el pecho y silbidos. No necesariamente todos los pacientes tienen toda la sintomatología, sino que pueden presentar dos de ellos, o ya cuando el paciente se siente en crisis pueden estar los cuatro síntomas. Para Dani, los síntomas del asma aparecieron muy temprano en su vida. Bueno, a ella le empezó a dar las molestias a partir de los 2 años. Nos dimos cuenta que en las noches le faltaba la respiración, dormía con la boca abierta, en la mañana cuando se despertaba tenía alergia al frío, a los peluches, su mascota que tiene. Entonces igual en educación física, a lo que hacía ejercicio, se agitaba muy rápido, le dolía la frente, le dolía el pechito. Entonces ella cuando jugaba se cansaba a la mitad de lo que se cansaba sus otros amiguitos. Entonces eso afectaba en la escuela. Se desconoce la causa específica del asma. Sin embargo, la mayoría de casos apuntan a la herencia genética. Su desarrollo, por otra parte, dependerá del entorno. Se puede presentar a cualquier edad, aunque es más frecuente en niños, y los varones son más propensos a sufrirla. Y uno tiene que saber que existe 2 tipos de asma. Un asma que es alérgica y un asma que es no alérgica. Hablemos de asma alérgico. A veces, si los 2 padres son alérgicos, a más o menos tiene un 60% de chance de que el niño también salga con alguna alergia, y dentro de esas puede estar el asma. Y cuando uno habla de ese tipo de asma no alérgica, en eso están incluidos los virus. Ya se ha demostrado que un niño pequeño, durante los primeros 2 o 3 años, esos chicos que tienen muchas infecciones virales, si uno no controla bien eso, tiene a los 6 años más chance de tener asma. Es importante determinar algunos factores de riesgo. Uno de los importantes es un niño que tiene alergias respiratorias recurrentes o mal controladas también, que pueden tener más riesgo de desarrollar esta enfermedad. La obesidad, los últimos estudios han asociado muchísimo los pacientes, los niños obesos, con un riesgo mayor de desarrollar asma. Otro también es la exposición al humo del tabaco. El humo del tabaco ha hecho también que se vea una asociación mucho mayor y que estos niños desarrollen más fácilmente siendo fumadores pasivos en un ambiente donde los padres fuman o familiares fuman. Entre los 3 y 4 años de edad, el sistema respiratorio alcanza cierto desarrollo, y eso permite a los médicos estar más seguros del diagnóstico. Si no se controla a tiempo, esta enfermedad puede complicar a una persona de por vida. Generalmente cuando no tratamos el asma, la enfermedad puede progresar. Como decimos, es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de la vía aérea. La inflamación de la vía aérea es como que nos imaginamos un tubo, una manguera, en la cual se va estrechando lo que es el espacio por donde ingresa el agua o el aire en este caso, y entonces va cambiando su estructura, va cambiando su anatomía. Y con el pasar del tiempo, la sintomatología se va presentando de manera mucho más persistente y la enfermedad va avanzando. Lo que en un inicio podría haber sido algo leve,
después de unos años, unos 5 o 10 años, podemos tener ya un asma más severa. Tenemos grados del asma, cuando son dentro de lo que nosotros llamamos como es episódica, porque una clasificación que es episódica y una que es persistente. Mientras el asma se mantenga episódica, es mucho mejor y mucho más fácil de controlar, con menos medicación y con menos crisis, con menos riesgo de crisis. Pero si el niño se mantiene con una tendencia a ser una enfermedad más persistente, que se mantiene durante casi todo el tiempo, es mucho más difícil y esos cuestan más tratamiento y se van a extender hasta la vida adulta. A Ángela le diagnosticaron asma hace un año. Fue entonces cuando tuvieron sentido algunas molestias que ha sentido toda su vida. Bueno, yo siempre tuve problemas en mis vías respiratorias desde niña. Yo sufrí de amigdalitis desde muy niña, inclusive yo tuve principios de fiebre reumática, sufría de muchísimas bronquitis, neumonías, pulmonías en toda mi adolescencia. Yo hacía un esfuerzo y enseguida sentía un sabor a sangre en la garganta, me dolía mucho la cabeza, no podía hacer esfuerzo y yo no entendía por qué. Porque siempre yo tenía recaídas, tenía que andar abrigada. Pasaron los años y comencé a hacer bastante ejercicio aproximadamente hace unos 4 años y se me desarrolló una tos que la tenía las 24 horas del día, inclusive dormida. Hace un año ya fue lo peor, en un año tuve 4 bronquitis realmente severas y yo tengo un sobrino que es médico. Me chequeó y me dijo, usted necesita ir urgente donde una neumóloga, se va a morir. Esa es una de las características más difíciles del asma. Sus síntomas se confunden con los de otras enfermedades y no es tan fácil diferenciarla. Es difícil definir porque la enfermedad se puede confundir con muchas otras patologías. Entonces, el asma a veces puede ser llamada bronquitis asmática, puede ser llamada infección, puede ser llamada hipersensibilidad, puede llamarse broncoespasmo, es decir, una definición exacta de asma bronquial o un diagnóstico exacto de asma bronquial se consigue luego de analizar muchos parámetros para no cometer el error de confundir otras patologías que también se presentan de una manera similar en cuanto a sus síntomas. Uno de los exámenes más importantes para diagnosticar con más seguridad el asma es la espirometría. La espirometría nos va a servir para poder determinar la capacidad pulmonar que tiene cada paciente y según los valores y curvas que nosotros vamos a evidenciar en este examen, nosotros vamos a determinar si el paciente presenta o no presenta asma. Respire profundo por la nariz, mantenga el aire, colóquese la boquilla y bote fuerte. Muy bien, mantenga. Ya mismo se acaba. Y muy bien. Mantenga. Colóquese la boquilla y bote fuerte. Este es el resultado de la espirometría que acabamos de realizar. En esta vamos a poder determinar el volumen de aire y el tiempo que duró la expiración. Y aquí el flujo, es decir, la fuerza con la que botó la paciente y también el volumen de aire que tuvo. Según los valores y las curvas que obtuvimos, el especialista va a determinar si es que el paciente presenta o no presenta asma. El tratamiento farmacológico lo determina cada especialista con base en análisis específicos, la historia clínica y la gravedad del asma. Aquí se distinguen 2 tipos de medicinas, las que sirven de rescate ante un ataque y las que combaten la inflamación de los bronquios. Sin embargo, esto no es efectivo si no se reduce la fuente de la alergia de base. La mayoría de ocasiones se trata de unos arácnidos diminutos que afloran en el polvo y la humedad, los llamados ácaros. Combatirlos puede ser un verdadero reto. Isabelita, a los 17 días de nacida, ella tuvo una crisis de bronquiolitis, entonces tuvo que ser internada en el hospital. Posterior a eso empezó con frecuentemente las enfermedades de gripe, respiración. Se taponaba la nariz, ¿sí? Más era el silbido, ronquidos en la noche y las toses frecuentes. Posterior a eso pues fueron las evaluaciones de las alergias. Entonces es alérgica al polvo, al frío, a la humedad.
Entonces ahí el doctor nos indicó que sí, que era asma, y pues empezamos con los inhaladores. Tuvimos que cambiar varias rutinas de nosotros en casa. Nosotros normalmente no salimos muy de noche o cuando hace mucho frío. Tratamos de tener cortinas un poco como material plástico para poder ser limpiadas mejor. Los muebles también lo mandamos a hacer con una tela especial que nos ayuda a que no haya que no atrape polvo y sea la limpieza igual más fácil. Los colchones igual tuvimos que comprar uno antiácaros, hipoalergénico. Empezamos a comprar juguetes de plástico, igual de limpieza todos los días tenemos que limpiar el polvo. Al principio sí nos costó un poco adaptarnos a esto, pero poco a poco vimos que iba dando resultados. Tanto el control del ambiente y el tratamiento con medicinas ayudarán a aplacar los síntomas del asma. Sin embargo, hay una tercera fase del tratamiento que podría mejorar aún más el panorama. Finalmente tenemos un tratamiento que se llama inmunoterapia. La inmunoterapia es simplemente exponerle al paciente a pequeñas cantidades del alergeno al cual es sensible para ir logrando una tolerancia. Es decir, si el niño es alérgico al ácaro y vamos administrándole pequeñas cantidades de extracto de ácaro, progresivamente hasta lograr una tolerancia, el niño definitivamente superará esa alergia. En los últimos meses, nuevas investigaciones aclaran la relación que podrían tener el asma y la COVID-19. Generalmente el COVID podría afectar al asma de varias maneras. Primero, puede ser un desencadenante para una crisis asmática. Puede ser un desencadenante para gatillar la inflamación que tienen en personas predispuestas. Ojo que el asma no se presenta en cualquier persona, sino en personas susceptibles genéticamente. Entonces, inicialmente se creía que los pacientes asmáticos tenían mayores factores de riesgo para desarrollar una enfermedad pulmonar por COVID mucho más grave. Esto ya se podría decir hoy en día que no es así, siempre y cuando el paciente asmático esté bien controlado. Las alarmas en casa deben prenderse ante los primeros síntomas. Eso puede ser la diferencia entre curarse a tiempo o sufrir de asma toda la vida.